Bien, hermanos, les invito a buscar en la primera epístola del apóstol Juan, en el capítulo 4. Vamos a leer a partir del versículo 7. Primera epístola de Juan, capítulo 4 y versículo 7. Dice así la palabra del Señor. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios, y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Señor, bendiga su palabra. La exposición estará básicamente en el versículo 16, 17 y 18. Igual quise leer desde el versículo 7 para recordar lo que hemos estado estudiando en esta parte de la epístola. Recordemos que como hace unas enseñanzas atrás les había comentado, el objetivo o el motivo por el cual el apóstol Juan redacta la epístola principalmente era para hacerles saber a los hermanos las cosas las cuales ellos habían creído, y por medio de las cuales entonces podían estar seguros de su salvación, de que su fe era una fe verdadera, que no estaban confesando a un Cristo que no era el Cristo bíblico, y que no tenían entonces una falsa seguridad de salvación. Esto a raíz de que dentro de la iglesia, en las iglesias en Asia Menor, estaban surgiendo aquellos que no eran verdaderos cristianos, sino que más bien estaban confundiendo a la iglesia. Y habíamos visto 3 marcas en las cuales el apóstol una y otra vez enfatizaba acerca de esa evidencia de la salvación. 1, la correcta doctrina sobre el Hijo de Dios, verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Los gnósticos negaban que Dios se hubiera hecho hombre, pero Juan enfatizaba que el Hijo de Dios se encarnó. 2, la justicia, que aquel que ha creído en Cristo vive guardando los mandamientos del Señor. Es una evidencia del creyente verdadero. Los gnósticos no lo creían así, creían que lo material era malo, entonces podían vivir pecando, porque lo que ellos entendían era que lo espiritual era lo bueno, entonces no había importancia en guardar los mandamientos. Pero Juan enfatizaba que sí, que aquel que ha creído en Cristo
se deleita en su ley, en los mandamientos. Y tercero, que es lo que estamos estudiando, es la prueba del amor. Para algunos hermanos, algunos comentaristas, dicen que ese es el tema principal de la epístola, el amor. El capítulo 3 y capítulo 4 principalmente son aquellas partes de la epístola en la cual se aborda con mayor prioridad ese tema, el tema del amor. Y vemos que Juan, como lo hemos estado estudiando, lo ha estado enfatizando. Y en el pasaje que hemos leído, el ejemplo que Juan presentaba acerca del amor era el Evangelio. Es el Evangelio. Recordar lo que Dios hizo en su Hijo. Envió a su Hijo. En esto se mostró el amor. Y en esto consiste el amor. En que Él vino para hacer propiciación de nuestros pecados. Y dice, así como Dios nos amó, así debemos amarnos unos a otros. Y esa es la prueba entonces, para ver si yo estoy creyendo realmente en el Hijo de Dios, se va a mostrar en cómo estoy amando a los hermanos. No es que es de opcional, que algunas veces sí amo, otras no, porque el versículo 7 nos dice, el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, y el versículo 8 nos dice lo contrario, el que no ama no ha conocido a Dios. Y después Juan dice, porque Dios es amor. Entonces los que hemos experimentado el nuevo nacimiento, que Dios nos ha cambiado el corazón, que nos ha dado un espíritu nuevo, podemos decir que Dios nos ha permitido a través de su espíritu amar. Y vamos a amar a la iglesia. Por eso entonces, si usted y yo decimos haber conocido a Dios y haber sido salvados por Él, será claro en nosotros entonces esto, el amor a Dios, el amor a nuestros hermanos y el amor a nuestro prójimo. El cristianismo consiste en esto, es el amor. ¿Por qué? Porque realmente el cristiano es el que puede amar de la manera en que la Biblia lo demuestra. No un amor según el mundo, que es un amor interesado, un amor que busca beneficiarse de otros, un amor egoísta, porque lo que hago es de qué manera obtengo beneficio o provecho de otros cuando le hago algún favor o cuando me acerco para ayudarle, pensando en qué ganancia voy a obtener. Pero el amor bíblico, como lo vemos, es aquel que Dios nos mostró al entregar, al dar su Hijo. Y así es como nosotros los creyentes debemos amar. De hecho, nuestro Señor en el Evangelio según Mateo resumió la ley en 2 mandamientos conocidos por todos. Cuando aquel intérprete de la ley le preguntó cuál es el gran mandamiento, el Señor le dijo, Mateo 22 del 37 al 40, le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Es el amor. Y le dice el Señor, y el segundo mandamiento es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Consiste el cristianismo entonces en el amor. Amor a Dios principalmente, que nos va a llevar a amar sus mandamientos, amar lo que Él ama. Y luego, ahí mismo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, el Señor confronta a aquellos, ¿verdad?, que siempre estaban acechándole con respecto a cómo será aquel día del juicio, que más adelante también lo vamos a leer en el pasaje que hemos leído ahorita. Pero el Señor dice en Mateo 25 del 31 al 46, dice cómo será aquel día en que se presenten todas las naciones delante de Él. Y vean cuál va a ser ese estándar que será presentado en ese momento para evaluar si eran de Cristo o si no eran de Él. El Señor dice en el versículo 32, y serán reunidas delante de Él todas las naciones. O sea, ahí estaremos todas las naciones delante de Él. ¿Y qué va a hacer el Señor? Apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Dice, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, o sea, el Señor Jesús, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparados para vosotros desde la fundación del mundo. Y aquí les dice el Señor, porque yo tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí.
Dice, entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo fue eso? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Pero también ahora se vuelve al grupo de la izquierda y les dice, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le van a responder diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Obviamente aquí no estamos hablando de una salvación por obras, y sabemos que la salvación es solo por la fe, por la gracia sola, pero estamos hablando aquí de la evidencia de aquellos que fueron salvos. ¿Cuál fue la evidencia? Que amaron a aquellos que el Señor ama, y que de hecho, como Juan nos ha expuesto en su epístola, aquellos que permanecen en el amor, permanecen en Dios. Estamos unidos a Dios, que podemos verlo en el pasaje cuando Saulo en ese momento está persiguiendo a la iglesia, y cuando el Señor Jesús se le aparece en esa visión, cuando él iba camino a Damasco a arrestar a cristianos, la pregunta del Señor fue, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero ¿a quién estaba persiguiendo Saulo? Estaba persiguiendo a creyentes, aquellos que habían confiado en Cristo, pero Jesús le dijo, yo estoy unido a ellos. Cuando usted persigue a la iglesia, a mis hermanos, me está persiguiendo a mí. Por eso le dijo, ¿por qué me persigues? Entonces, al permanecer en Dios, al permanecer en el amor de Dios, esto es lo que se va a reflejar, el amor entonces hacia nuestros hermanos. Principalmente, Pablo también lo decía en el libro en la epístola de los Gálatas 6:10, así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. Dice, y mayormente a los de la familia de la fe. Entonces sí, el Señor nos llama a amar a todos, como les había comentado, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero debemos entender que esto es algo que el Señor hace, porque no es la enseñanza en esta mañana de que usted tiene que salir de aquí creyendo entonces que tiene que empezar a amar y expresar ese amor. No, porque no es algo humano, no es algo que usted y yo naturalmente podamos hacer. Tenemos que reconocer que es necesaria la gracia de Dios para poder amar, porque tristemente en nuestro corazón, cuando estamos sin Cristo, en nuestra condición, en nuestra naturaleza pecaminosa, no vamos a amar de esta manera. Pero glorias sean dadas a Cristo, porque a través de su obra, hoy sí podemos decir, muchos aquí, para la gloria del Señor, podemos decir cómo Dios nos ha transformado, de llegar a amar a aquellos con los cuales no tenemos ningún lazo, ya sea sanguíneo o nada en común, pero Dios nos ha dado de su amor, para cuidarnos los unos por los otros. Todo lo que leía en Mateo 25 es lo que se expresa de la iglesia hacia los hermanos, principalmente. Cómo nos cuidamos los unos de los otros. Y esto, como vamos a ver, es lo que produce la seguridad de no temer en el día de juicio. Porque para muchos hablar de ese momento en el cual Dios vendrá a juzgar puede causar temor, puede causar preocupación. En este momento podría estar alguno dudando de qué ocurrirá cuando dice aquí que serán reunidas todas las naciones. Cuando todos estemos ahí, ¿qué va a ocurrir con su alma? ¿Tiene usted hoy la tranquilidad y la confianza de que usted hoy dice, estoy amando, se ha evidenciado en mi vida la obra de Dios porque estoy amando, y puedo entonces tener confianza en ese día y no temor? Porque si es lo contrario, debe entonces confiar en el Señor, que Él puede transformarle para que usted ame y sea una evidencia de que Dios le ha transformado, que va a estar en ese día confiando en la justicia de Cristo. El Señor decía, Mateo 5:44 nos dice, amad a vuestros enemigos, para que seáis
para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Obviamente, ¿verdad? Como les explicaba, no es una salvación por obras, sino que es, el cristiano va a amar a aquellos que los persiguen, aquellos que son sus enemigos. Porque el Señor decía, porque si usted ama a los que lo aman, dice, está haciendo lo mismo que hacen los pecadores. El pecador tiene aprecio y cariño hacia aquel que lo quiere, pero aquel que lo desprecia, el pecador no lo ama. O sea, me refiero a aquel que no ha sido regenerado. Pero dice, pero el cristiano verdadero ama aún a aquellos que son sus enemigos, aquellos que se levantan en contra de él. Dice luego, si saludan solo a los hermanos, están haciendo lo mismo que hacen los gentiles, lo mismo que hacen los que no han sido regenerados. Obviamente ese saludo lo que él se refiere a es anhelar el bien del otro, desear solo el bienestar para los otros. Pero si usted saluda solo a los que únicamente le desean lo mismo, entonces dice, está haciendo lo mismo que hacen los gentiles. Pero para que usted sea un hijo de vuestro Padre que está en los cielos, entonces dice, ame a sus enemigos y salude, no solo entonces, no se preocupe únicamente por aquellos que son sus hermanos. Porque la palabra nos muestra, como les decía, que antes de nosotros conocer al Señor, esta era entonces nuestra condición. Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo, y da una lista, dice que éramos insensatos, que éramos rebeldes, que éramos extraviados, esclavos de concupiscencias, o sea, de pensamientos en contra del Señor. Dice, de deleites diversos, vivíamos en malicia y envidia, aborrecibles, y dice Pablo, y aborreciéndonos unos a otros. En vez de amarnos, ¿cómo vivíamos en otro tiempo? Aborreciendo. Dice, siendo aborrecibles y aborreciendo a los demás, unos a otros. Romanos 1:31 también dice que éramos sin afecto natural, o sea, sin afecto a los padres, sin afecto a los hijos, sin afecto a parientes, sin afectos a los amigos, a nadie. Estábamos entregados a una mente reprobada. La Biblia también los llama como hombres amadores de sí mismos, no hombres amadores de Dios y de su prójimo. Pero entonces lo que hemos entendido es que los que hemos nacido de Dios por su gracia, vamos a permanecer en este amor, que es lo que Juan nos decía en el versículo 16. Dios es amor y el que permanece en este amor, permanece en Dios. Como un hermano describía, vivir en la esfera del amor. Así es como está el creyente. No únicamente los domingos, cuando estamos aquí reunidos y expresándonos amor unos a otros, sino que es la vida constante del cristiano, reflejando el amor de Cristo en todo lugar y en todo momento. Porque Juan había dicho que los anticristos salieron y se manifestó que no amaban, y por lo cual se dio evidencia de que no eran de Cristo. Pero las ovejas del Señor sí vamos a permanecer en el amor, amando al Señor, como les digo, en todo momento. Los verdaderos creyentes nos vamos a identificar por esta marca, porque nos amamos. Y ese es el primer punto, haciendo un breve resumen de lo que hemos estado viendo. El primer punto en el versículo 16 nos dice que debemos permanecer en amor. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces, hermanos, la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo Dios, el creador del universo, que la Biblia nos dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener, dice que Dios va a permanecer en nosotros? Está habitando en el creyente porque permanecemos en amor. ¿Y cómo es eso posible? Bueno, Juan ya nos había dicho en 1 Juan 3:24 que por el Espíritu que Él nos ha dado es que el amor de Dios permanece en nuestras vidas. Tenemos al Espíritu Santo, que es el que nos redarguye de pecado. Cuando nosotros cometemos algo contra un hermano, y entendemos que somos llamados a permanecer en amor, pero cometemos algo contra un hermano, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? A aquellos que tenemos el Espíritu Santo, inmediatamente nos confronta con cómo estamos dañando a nuestro hermano. Y nos dolemos porque reconocemos, y el Espíritu nos trae, nos hace entender, con lo que estoy haciendo, mi hermano, lo estoy haciendo pecar, y estoy dañando a mi hermano. ¿Y qué hacemos inmediatamente? Buscamos, por la guianza del Espíritu, arreglar la situación. No vamos más bien a generar comentarios negativos en contra del hermano. No vamos a buscar destruir al hermano, sino que más bien, ¿qué vamos a hacer? Tratar de resolver la situación. Porque la Biblia nos dice, fieles son las heridas
del que ama. Si nosotros amamos, en medio de una ofensa, ¿qué es lo que vamos a buscar? La restauración. Vamos a permanecer en amor. Tristemente, como vamos a ahorita en un momento ver, en medio nuestro, es cierto, Dios nos ha redimido de nuestros pecados, nos ha salvado, pero aún cada uno de nosotros tenemos ese remanente de pecado, con el cual al tener esta convivencia como iglesia, vamos a pecar los unos contra los otros. Eso debemos reconocerlo. Van a haber circunstancias y momentos en los cuales yo voy a pecar contra alguno de ustedes y ustedes van a pecar contra mí, pero ¿vamos a permanecer en el amor o no? Porque el que es de Dios permanece en amor. Entonces no voy a buscar, como les decía, un hermano me hizo algo, ir y comentárselo a otro, buscando destruir al hermano, buscar y hablando mal del hermano, no, sino que por la guianza del Espíritu, y como les decía, voy a buscar restaurar. Es cierto, no vamos a tolerar el pecado, porque la Biblia nos habla también de tratar el pecado bíblicamente. Nos vamos a acercar con amor a los hermanos, pero buscando eso, que haya una unidad en el amor. Como les digo, esto es únicamente posible por la obra del Espíritu Santo en nosotros, que podemos buscar eso, andar juntos, no divididos, sino amándonos, velando los unos por los otros. ¿Cómo reaccionamos cuando algún hermano, tenemos algún compromiso, por ejemplo? Nos habíamos comprometido con algún hermano y el hermano por algún motivo no cumple lo que habíamos establecido. ¿Cuál va a ser mi reacción hacia él? Por ejemplo, aquí en medio nuestro, cuando tenemos que realizar labores de limpieza o labores de trabajo en el edificio, nos comprometemos a estar a una hora y tal vez un hermano no llegó a esa hora. Vamos a tener ese enojo contra el hermano. Muchas veces las circunstancias en las cuales se generan problemas son cosas que uno debería pasar por alto. Como les digo, hay momentos en los cuales el pecado debe ser tratado. Pero hay circunstancias que más bien uno podría decir son inmadureces. Cuando llego y me enojo con un hermano por circunstancias que más bien podría haber conversado con él y resolverlas. Y dejamos que el tiempo transcurra. Y teniendo esa molestia contra el hermano o la hermana, pero si no, lo que debemos procurar es no. Si hubo alguna situación en la cual el hermano no cumplió lo que debía haber hecho, bueno, voy donde él, lo confronto entonces con la palabra, correctamente, en amor, y seguimos caminando juntos. No dejar entonces, como les digo, dar lugar a Satanás, porque todo eso va a traer que haya entonces en medio de la iglesia divisiones, que estemos murmurando, y no es así, debemos permanecer en el amor. Como Juan perfectamente en la epístola lo ha presentado. Cuando un hermano peca contra mí, o yo peco contra algún hermano, inmediatamente lo que debemos recordar, y con el auxilio del Espíritu Santo, es el Evangelio. Lo que Dios hizo en su Hijo Jesucristo. Dio a su Hijo por amor a mis pecados. Entonces, perfectamente eso es lo que yo debo recordar para que pueda amar a mi hermano. Mi hermano peca contra mí, recuerdo, yo he pecado terriblemente contra el Señor, y el Señor debía condenarme, pero me amó y dio a su Hijo para restaurarme, para volverme a gozar de esa comunión con Él. Así me amó el Padre. Entonces así voy a pensar en que así debo amar a mi hermano, de esa manera. Ahora, ¿cómo puedo amar yo a mi hermano? Y esto es aplicándolo a lo que es la membresía de la iglesia, si yo no estoy unido a una iglesia. Quiero leerles lo que dice un hermano hablando acerca del comportamiento de las ovejas cuando están juntas. Dice, a las ovejas les encanta andar juntas. Una oveja nunca anda con un lobo o con un perro, sino siempre con el rebaño. Especialmente cuando amenaza una tormenta, se mantienen cerca unas de las otras. Cuando los nubarrones, o sea, las nubes oscurecen el cielo y comienzan a caer las primeras gotas de lluvia, los pastores dicen que entonces ven a las ovejas bajando desde los cerros y juntándose en algún valle resguardado. Les encanta mantenerse juntas. Y dice este hermano, lo mismo sucede con el rebaño de Jesús. No les gusta andar con el mundo, sino siempre los unos con los otros. El cristiano ama al cristiano. Tienen la misma paz, tienen el mismo espíritu, tienen el mismo pastor, el mismo rebaño en los cerros de la inmortalidad, especialmente en el día oscuro y nublado.
como tarde o temprano uno lo será, dice, las ovejas de Cristo se sienten impulsadas a estar juntas y llorar juntas. Les encanta orar juntas, cantar alabanzas y esconderse juntas en Cristo. Ahora, como les decía, eso es lo que se espera del cristiano, unirse a una congregación donde entonces vamos a andar juntos, pero reconociendo eso, hermanos, no hay una iglesia en la cual no vaya a existir el pecado. Una iglesia perfecta aquí no la vamos a encontrar. Es cierto, hemos sido declarados justos por la obra de nuestro bendito Salvador Jesucristo, pero vamos en ese proceso en el cual Dios nos va santificando y van a haber esos momentos. Debemos estar preparados para cuando ocurra, porque ¿cómo vamos a abordar eso? ¿Vamos a meditar en el Evangelio o vamos a dar lugar al pecado, al lugar a Satanás y provocar entonces que la iglesia pueda estar en medio de esas situaciones que pueden traer angustia realmente? Pero entonces la pregunta es, ¿se ha unido usted a una iglesia local para que pueda permanecer en el amor con sus hermanos, aquellos que el Señor le ha entregado, aquellos con los cuales usted se une? Y perfectamente, hermanos, reconocemos esto. Dios nos une a la iglesia para que esto sea perfeccionado en nosotros. Este amor de tener paciencia, este amor de tener misericordia. ¿Por qué? Porque estoy tratando con hermanos y ahí el Señor me está perfeccionando. En medio de esas circunstancias también es para el bien de nuestras almas. Pero aquel que está aislado, que solamente está en su casa y dice, aquí estoy bien, aquí escucho los sermones, oro y hago mis lecturas y eso es todo. No es así la vida cristiana. La vida cristiana es en la cual el Señor viene, nos permite conocer hermanos, relacionarnos y en esos conflictos reflejar el amor de Cristo. Ahí es donde vamos a dar ese testimonio, y es lo que Juan le estaba diciendo a los hermanos. Ahí es donde se demuestra lo que Dios ha hecho en ustedes, porque están amando, están reflejando el Evangelio. Entonces no debemos huir, sino que debemos rogar, Señor, ayúdanos para que cuando venga el conflicto, como iglesia, estemos preparados y permanezcamos en amor. Como les digo, muchas veces son circunstancias que uno dice, ¿verdad? ¿Cómo podemos dar lugar a Satanás que con cositas pequeñas ya se generó un gran problema en la iglesia? Es cierto, tenemos que, como les decía, tener esa paciencia y reconocer, hay hermanos que el Señor les ha permitido avanzar más en la fe, otros vamos a medio camino, otros están iniciando, pero en todos debemos reflejar el amor de Cristo. Para un hermano, como les decía, puede ser un problema que se citen a una hora y el hermano no llegue, y eso puede ocasionarle gran molestia a mi hermano. Para otros tal vez no va a ser el gran problema, nada más lo confronten en su momento, pero entonces el asunto es, en cada circunstancia que estemos atravesando, debemos rogar al Señor para que permanezcamos en el amor de Él, en el amor de Cristo, porque Él dice, porque Dios es amor. Esto pensando, ¿verdad? Y aplicándolo cuando algún hermano trae alguna ofensa a nuestra vida, en algo que debía hacer y tal vez no lo hizo. Pero también veámoslo en la manera cuando algún hermano Dios le concede una bendición. Cuando el Señor bendice a un hermano, por ejemplo, Dios está usando a un hermano al momento de exponer la palabra y vemos que Dios está respaldando esa predicación. ¿Qué vamos a sentir? Gozo por el hermano de ver, Dios está usando a este hermano. Vea cómo las personas responden al mensaje del Evangelio. Está siendo un instrumento del Señor. O voy a tener envidia de decir, ¿por qué tanta gente le presta atención y a mí no? Voy a empezar más bien a no agradecer ese don que Dios está dando a la iglesia, sino más bien a sentir envidia. ¿Qué con aquellos que tal vez Dios les concede formar un matrimonio, formar una familia? Tal vez alguien puede estar orando por eso y vemos que alguien con poco tiempo en la iglesia, Dios le concede tener una esposa, un hogar. Puede alguien entonces resentirse y decir, yo tanto tiempo y no tengo esposo o esposa, no tengo hijos, y él hace poquito y ya se va a casar. No, más bien ahí es donde nos gozamos los unos con los otros, con los que se gozan. Lloramos también, como les decía, en algún momento cuando alguien está en alguna circunstancia adversa. Pero cuando Dios está bendiciendo, también ahí se va a reflejar el amor de Cristo, porque como les decía, hermanos, nuestra naturaleza pecaminosa no se alegra cuando vemos el bien de otros, sino que más bien desearíamos que eso me ocurriera a mí y no al otro. Pero entre creyentes no es así. Entre creyentes más bien es gloria a Dios por lo que el Señor está haciendo con mi hermano. Y ahí eso va a ser el testimonio para el mundo de cómo se conduce la iglesia del Señor. Por ejemplo,
En Lucas 7, quiero leerles esto, en Lucas 7. Porque vemos que hay personas, ¿verdad? Algunos que no conocen el Señor, que nunca se les va a quedar bien. Por ejemplo, lo que dice Lucas 7:33. Dice, porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? Estos hombres, perdón. Estos hombres, los fariseos y escribas, ¿verdad? Que estaban siempre acechando al Señor. Tienen a Juan el Bautista. O sea, había pasado un tiempo, varios siglos, en los cuales Dios no levantaba a un profeta en medio del pueblo. Y llega este hombre, Juan el Bautista, hablando en nombre de Dios, siendo un profeta del Señor, que el Señor dice, ¿verdad? Un gran profeta. ¿Y qué dicen los fariseos y escribas? En vez de gozarse, Dios nos está hablando. Otra vez hay palabra del Señor. ¿Qué dicen? No, este es un hombre que tiene demonio. ¿Por qué? Bueno, porque veían que no comía como ellos, ¿verdad? Sino que tenía una dieta especial, que comía langostas y miel. Vestía diferente y estaba en lugares desiertos. Entonces, ¿qué decían? No, ese hombre está endemoniado. Ese no es profeta de Dios. Pero llega el Señor Jesús, también, en el mismo contexto, se presenta, se acerca al pueblo, come con pecadores. Cuando dice come y bebía, o sea, comía lo mismo que ellos, ¿verdad? Lo normal, eso es lo que se refiere. Entonces dicen, no, este es un pecador porque anda con los pecadores. Véalo, come lo mismo que ellos y se sienta con prostitutas, con publicanos, ese es un pecador. Entonces, de ninguna manera había amor y gozo con ninguno de los dos escenarios. Siempre había algo malo, algo que señalar. Pero el cristiano, hermanos, así no es nuestra actitud. El Dios, nuestro Señor, que nos ha dado su Espíritu, nos lleva a permanecer en amor, nos gozamos cuando vemos el bien que Dios está haciendo en medio nuestro hacia algún hermano, alguna bendición. Y lo vamos a expresar y va a ser de una manera genuina, honesta, porque entendemos que eso es lo que Dios hace en el corazón del hombre. No va a ser algo fingido. Que Dios conoce las intenciones de nuestro corazón, pero eso es lo que, precisamente lo que Juan está aquí queriendo mostrar en la epístola, que ese amor es genuino y que usted y yo hoy podemos tener esa certeza de que si yo amo a mi hermano cuando ocurre una bendición y realmente me gozo es porque Dios me ha cambiado, porque Dios me ha transformado y me ha dado su espíritu y permanezco en el amor. Entonces eso trae gozo a mi vida, saber, yo me gozo cuando un hermano, Dios lo bendice en su trabajo, Dios le concede que tal vez un familiar que no era creyente venga a la fe, me gozo en esas circunstancias. No es algo que sea falso. Muy bien, ahora el versículo 17 dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Ahora, debemos entender, ¿verdad? Ya lo habíamos visto en 1 de Juan 2:5 y 1 de Juan, 4:12, donde hablamos que el amor de Dios es un amor que no cambia. Es un amor que es inalterable. No es que Dios nos ama más un día a nosotros porque le obedecemos más ese día o no. No, recordemos que toda nuestra relación con Dios está basada en Cristo. Entonces, el amor de Dios es perfecto hacia nosotros en Cristo. Eso no tiene variación. Ahora, en nosotros, cuando andamos conforme a la palabra del Señor, es lo que les decía, si hoy yo puedo examinarme y ver que estoy amando conforme la palabra me dice, ese amor se está perfeccionando en mí, ese amor hacia el Señor, porque veo cómo Dios me sigue transformando. Entonces mi amor hacia Él es diferente. ¿Por qué? Porque Él me está permitiendo conocerle más. Entonces se está perfeccionando en nosotros. Ahora, el problema es este: cuando por descuido algún hermano, al no andar, como hemos visto, en la ley del Señor, al no permanecer en el amor, entonces esto puede llegar a causar aflicción y amargura al hermano. ¿Por qué? Porque hoy no puede gozar de esa confianza en el Señor. ¿Por qué? Porque al descuidarse,
de la palabra del Señor, de su proceso de santificación, ¿verdad?, en el cual Dios nos auxilia, al descuidarse, empieza a manifestar cosas que en el pasado tenía. Y hablando específicamente del amor, empieza más bien a envidiar a otros, empieza más bien a señalar a otros, a criticar a otros. Entonces eso también puede ocasionarle que no tenga confianza. Es cierto, como hemos visto, el que permanece en Dios tiene su salvación segura. Nada, si ha sido salvado por el Señor, realmente nada le va a quitar esa salvación, porque la ganó Cristo y se la entregó al creyente. Pero el creyente, al descuidarse, eso es lo que podemos decir, puede perder él la seguridad de que ha sido salvado y empezar a tener esa duda. Por causa de lo que estamos hablando, por causa de ver que tal vez no está amando como la palabra lo dice. Entonces se está descuidando. Y Juan dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. Como les decía ahora, habrá ese momento, que si fuera hoy ese momento que ocurriera delante del Señor, estaremos todos, pero ¿podré estar con confianza hoy? La Biblia nos habla de ese evento como uno solo. De hecho, Juan también ya lo había comentado cuando el Señor se manifiesta en 1 de Juan 2:28, 1 de Juan 3:2 y ahora en el versículo 17. El día del Señor, cuando Él vendrá, es un solo evento. Él viene, aparta a sus ovejas y a los cabritos y viene el juicio a las naciones. No es algo que esté fragmentado, ¿verdad?, o separado, no. Es un solo evento que va a ocurrir. La venida del Señor aparta a su pueblo y juzga a las naciones. Y viene la eternidad. Ahora, como dice Juan, para que tengamos confianza en ese día. Hoy estoy amando, puedo decir, Dios, tú me has hecho permanecer en el amor de Cristo. Recuerdo el Evangelio, cómo Él me salvó y cómo estoy amando a mis hermanos. Y más bien podemos decir, ven Señor Jesús, porque estamos listos para estar con Él, por lo que Él ha hecho en nosotros. Tenemos esa confianza y no hay temor cuando ese día ocurra. La pregunta es si usted tiene esa confianza de la que Juan habla para ese día. Recordemos el caso de, ya para concluir, el caso de Adán. Cuando Adán había desobedecido al Señor y Dios se aparece, viene el Señor. ¿Y qué es lo que hace él? Tiene temor. ¿Y qué hace? Se esconde, porque sabía, he quebrantado lo que Dios me había dicho. Pero el cristiano no es así, como les digo, en la venida del Señor nos vamos a acercar con confianza, vamos a estar preparados, pero recordando, no por lo que yo haya hecho, no decir, yo estoy amando y por eso puedo estar tranquilo, no, el Señor me ha salvado, me ha dado su Espíritu y hoy estoy amando, por causa de lo que Él hizo, tengo esa confianza en Él. Y eso es lo que se espera, hermanos, porque eso es lo que Juan quería, que los hermanos tuvieran esa tranquilidad. No se preocupen, hermanos, ustedes, Dios permanece en ustedes, ustedes han nacido de Dios, ustedes aman. Entonces puedan gozar de esa seguridad. Y el versículo 18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Entonces, amar y temer no son compatibles. Es cierto, hace unos meses, ¿verdad?, estuvimos estudiando acerca del temor a Dios, pero hay un temor en el cristiano que es diferente al temor del mundo. El cristiano, como hemos visto, le dice, en el amor no hay temor. O sea, no hay temor de estar delante del Señor porque Él nos ha salvado. Ese es el punto. Entonces, este amor del Señor que Él nos ha dado, va a quitar cualquier duda de estar con Él. Y ese temor, ese amor hacia el Señor nos lleva a obedecer su ley y a ser fiel a Él a través de su palabra, por lo que Él ha hecho en nosotros, y vivimos amándole, y ese amor se refleja en que tememos su ley, para no pecar contra aquel que nos ha salvado. Entonces no es un temor que me aleja, porque está ese temor que condena, aquel que sí puede tener temor en el día del juicio, y que el amor de Dios no ha sido perfeccionado en esos, sino porque dice, porque el temor lleva en sí castigo. Aquel que no está en Cristo sabe que un día enfrentará el castigo, sabe que un Dios justo vendrá a condenarle, porque no ha amado como Dios lo ha mandado en su palabra. Sin Cristo, el hombre está bajo Adán, como entendemos nosotros. ¿En qué sentido? De que es llamado a cumplir la ley del Señor. Perfecto. Y como lo habíamos dicho, el Señor la resumió. Debe amar a Dios con todas sus fuerzas y debe amar a su prójimo como a usted mismo. Y si usted no cumple eso,
El amor no se ha perfeccionado en usted y por lo cual va a llevar castigo. El hombre no puede cumplir eso. Por eso Cristo hizo todo por nosotros. Isaías 53 dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Ya no hay castigo para el cristiano. Usted y yo, si hoy estamos unidos a Cristo y permaneciendo en su amor, podemos estar tranquilos. Ya no hay ningún castigo ni temor hacia nosotros de ser condenados, sino que tenemos la certeza de que el día que Él venga y aparezca, gozaremos de la comunión con Él eternamente. Para la gloria de Dios, eso es lo que Él ha hecho. Pero aquel que no tiene esa confianza, nuestro llamado a usted hoy en esta mañana es: acuda a Cristo, al único que le puede salvar, cambiarle su corazón y guiarle para que usted ame como Él nos ha amado a través de su palabra. Amén. Vamos a concluir aquí, hermanos, y volvemos a las 10 de la mañana para dar inicio con el culto. Bien.